tenemos para el día de hoy es: tú puedes ser parte de los valientes del ejército de Dios. Tú puedes ser parte de los valientes del ejército de Dios. ¿Sabe? Esta palabra valiente, Gibor, está 152 veces en las escrituras. Y esta palabra Gibor significa poderoso, por implicación significa guerrero esforzado, fuerte, valiente, vigoroso. ¿Sabe? Todos podemos ser hijos de Dios, pero no todos son valientes. Aunque seamos hijos de Dios, no todos son valientes. Y esta palabra Gibor se utiliza para Dios, para el Señor. En Deuteronomio 10:17 nos dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso. Allí encontramos la palabra Gibor. Y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Sabe? Tenemos un Dios poderoso. Y no solo un Dios poderoso, sino un Dios poderosísimo. De Jehová es la victoria, de ese Dios poderoso que tenemos. Pero no solo esta palabra es usada para Dios, sino también esta palabra es usada para uno de los nombres del Mesías. Uno de los nombres de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Isaías 9:6 nos dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y allí encontramos la palabra Dios fuerte, Gibor, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nuestro Señor, como Gibor, como guerrero, como poderoso, como Dios fuerte, Él es un Dios poderoso que vino a vencer y venció. En tiempos bíblicos, Israel estaba esperando a un hombre, a un guerrero, a un Mesías que viniera y los rescatara de el tiempo de servidumbre que estaban bajo el imperio romano. Y ellos esperaban, era un guerrero, alguien que viniera y los liberara de esta opresión de los romanos. Pero ¿sabe? Que aunque Israel tenía esos enemigos, habían enemigos más fuertes que los romanos. Y este Gibor vino a destruir a estos enemigos que eran más fuertes que los romanos. ¿Y sabe cuáles eran estos enemigos? El mundo. El mundo era uno de esos enemigos. Y Jesucristo derrotó al mundo. Su palabra nos dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué nos dice? Confiad. Yo he vencido al mundo. Y este Gibor vino y derrotó a uno de los enemigos más poderosos para los israelitas que los romanos. Él derrotó al mundo. Y Él hoy nos dice: confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. Pero no solo derrotó a ese enemigo poderoso, también derrotó a otro enemigo del hombre, que es el diablo. ¿Sabe? El diablo, aunque es un ser poderoso, es un ser derrotado. Derrotado. Y derrotado por el Señor. Hebreos 2:14 así nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo. Aquel que tenía el imperio de la muerte. Y sabe, el diablo está derrotado. Amén. Porque este Gibor lo derrotó. Él vino para vencer. Y Él obtuvo la victoria. Y no solo venció al mundo, no solo venció al diablo, sino también venció la muerte. Amén.
otro enemigo del hombre. Y mientras el hombre estaba esperando que le derrotaran esos enemigos terrenales, ¿sabe? Dios ve más allá. Dios siempre ve más allá. Y Él derrotó la muerte. Primera de Corintios 15:26 nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. La muerte. ¿Sabe? Cristo resucitó. Y al resucitar venció la muerte. Venció la muerte. Así que, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Pablo aún dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cristo es el Gibor. Cristo es el vencedor. Así que esta palabra, valiente, Gibor, no solo se utiliza para el Padre, no solo se utiliza para el Hijo, pero también esta palabra es utilizada para sus guerreros. Para sus guerreros. Y allí encontramos en Joel 3, del versículo 9 al 11. Si alguien lo encuentra primero, por favor, me lo puede leer. Joel, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Allí lo tenemos, alguien que nos lo pueda leer, por favor. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas a los alrededores y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me enseñaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la voz porque la mies está ya madura, y venid descended porque el lagar está lleno, rebosan las uvas, porque por mucho es la maldad de ellos. Ahí, del 9 al 11 nomás es, vale. Es del 9 al 11. Si nos puede leer ahí el 11, por favor. Dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor, congregados, y haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Y aún nos dice, diga el débil que fuerte soy. ¿Sabe? Jehová llamando a sus valientes, a aquellos que ha consagrado. ¿Para qué? Para una misión específica. ¿Sabe? Dios tiene una misión específica para ti. Y Dios llama a ese grupo de valientes, a ese grupo de guerreros, hoy los llama a una misión específica. Y esa misión específica se encuentra allá en Mateo 28. Jesús dice, y vamos allá a este pasaje, Mateo 28, versículos del 18 en adelante. ¿Ya la tienen? Él nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más nos dice? Y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben? La iglesia tiene una misión especial. Nosotros como hijos de Dios tenemos una misión especial, la cual Dios quiere que con valentía vayamos en esa misión especial. Jehová llama a sus valientes. Y saben, muchas veces nosotros le huimos a esta misión. Muchas veces le huimos a esta responsabilidad.
¿Y qué sería lo contrario de un valiente? Un cobarde, ¿cierto? Entonces, cuando no vamos en valentía, ¿cómo nos estaremos comportando nosotros? Es por eso es que les digo que, aunque seamos hijos de Dios, o tú puedes ser hijos de Dios, y eso no quiere decir que seas un valiente. Vamos a ir al pasaje central, allí en 2 Samuel 23, del versículo 8, y ahí nos da la ilustración, esta palabra de Dios acerca de los valientes de David. ¿Sabe? David tenía un grupo, un ejército que lo rodeaba, y este ejército era grande, era numeroso. Pero en medio de este ejército, primeramente inició con 600 hombres, y estos 600 hombres eran los que lo acompañaban para todo lado. Luego llegó a tener un ejército innumerable, pero entre todos ellos habían unos que sobresalían nomás. Y eran este grupo de 37 valientes. 37 valientes que encontramos en 2 Samuel, capítulo 23, del versículo 8 en adelante. ¿Saben? Estos hombres siempre estaban cerca de David. Siempre estaban allí y fueron hombres valerosos, hombres esforzados, que quedaron aquí registrados como los valientes de David. Pero ¿sabe que en medio de esos 37 habían 3 que sobresalían más de ellos? 3 que sobresalían. Y quisiera dirigir la atención hacia esos 3, hacia esos 3 valientes. Y estos 3 valientes, vamos a ver por qué ninguno de los otros valientes igualó a estos 3. ¿O qué características tenían estos 3 valientes que fueron quedados o que quedaron allí registrados como los 3 valientes de David? Y nos dice el versículo 8, estos son los nombres de los valientes de David. Y aquí nos da un primer nombre, dice José Basebet el Tendomita, principal de los capitanes. Era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Y vemos a este hombre en una sola ocasión, en una sola batalla. Nos dice que este hombre que mató a 800. Mató a 800. Y sabe, usted se le puede hacer 800 un número pequeño, pero en una batalla, matar 800, un solo hombre. ¿Sabe? Esto es de valientes. Y yo quiero que usted se pregunte, porque nosotros con una misión especial de ir y hacer discípulos y bautizarles y enseñarles, yo quiero que haga memoria usted por un momento. ¿Cuántas personas por usted han conocido de Cristo? ¿Cuántas personas por usted han sido discipuladas? ¿Usted podría nombrarlos? ¿Usted podría tener una lista de ese grupo de personas los cuales usted les ha compartido y han llegado a conocer a Jesús como su Salvador personal? Y usted ha ido en esa misión especial dada por Dios como un valiente, como una mujer valiente, a compartir su palabra. ¿Sí? Vea a este hombre, 800 en una ocasión. Imagínense donde la Escritura nos registrara todas las ocasiones que él tuvo las batallas. ¿A cuántos ascendería? 800. Y dice que después de este, ¿quién? Eleazar. Aquí tenemos un Eleazar. Hijo de Dodo, Aholita. Uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Aquí tenemos otra ocasión y tenemos otra batalla, y tenemos aquí a Eleazar, uno de los 3 valientes que estaban con David en medio de la batalla. ¿Y saben qué pasó con los que estaban con David? Los demás empezaron a retroceder.
Y nos dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. ¿Saben? Nos da el nombre de este segundo hombre, Eleazar. Un hombre tan valeroso que siempre estaba cerca de su rey. Un hombre tan valeroso que aunque los demás retrocedían, él estaba allí firme. Y sabe, era un hombre que no le tenía miedo a sus enemigos, mientras su rey estuviese ahí. Y dice que él cogió su espada y empezó a pelear hasta que su mano se quedó pegada a su espada. O sea, se quedó pegada la espada a su mano. Mientras todos retrocedían, este hombre estaba allí, al frente. Y nos dice que aquel día Jehová dio una gran victoria. ¿Y qué pasó con el pueblo que había retrocedido? Se volvió a recoger el botín. Se volvió en pos de él solo para recoger el botín. ¿Sabe? Yo pensaba acerca de cuando la iglesia sale a predicar el evangelio. ¿Cuántas puertas, cuando usted golpea en una puerta, cuántas puertas a usted le dicen no, gracias? No, ¿se va a hablar de Cristo? No, gracias. O aun cuando usted empieza a compartir el evangelio con otros, ¿cuántas puertas se le cierran? ¿Cuántas personas le dicen que no? ¿Sabe? Y son muchos los que retroceden. Son muchos los que retroceden. Pero qué bueno por estos hombres y estas mujeres que están ahí al frente, que no se dan por vencidos. Aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen su espada pegada a su mano, que tienen su espada para usarla, que tienen su espada para estar allí, batallando, peleando las batallas del Señor. Qué bueno por esos hombres. Y encontramos a este segundo hombre, Eleazar, que mientras muchos retrocedían, él permaneció firme en la batalla. ¿Sabe? Encontramos al tercero, Sama, hijo de Age, versículo 11, Ararita. Y nos dice, los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Sabe? Aquí encontramos otra ocasión, otra batalla que Israel tenía que enfrentar, que su rey David enfrentaron contra los filisteos. Y encontramos a este hombre, Sama, que estuvo allí parado en su lugar, en el terreno, y él defendió su territorio. O sea, él hizo su parte. ¿Qué pasó con el pueblo en esta ocasión? Anteriormente dice que había retrocedido, pero aquí el pueblo, ¿qué pasó? Huyó, le dio miedo, salió huyendo, salió despavorido por sus enemigos. Y este hombre se paró en este lugar y defendió este terreno. ¿Sabe? Y él no se movió de allí. Defendió su lugar. ¿Y qué es lo que nos dice? Jehová le dio una gran victoria a Israel. ¿Cuántos? ¿Cuántos han huido? ¿Cuántos sienten miedo cuando se llaman
para evangelizar? ¿Cuántos sienten miedo y huyen despavoridos? Ay, no. Otra vez para que me digan que no. Qué pena. ¿Y ahora qué les voy a decir? ¿Cuántos han retrocedido y cuántos huyen a este llamado de Dios? A este llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. De ir y decirle a este mundo que se está perdiendo: Cristo te puede perdonar. Cristo te puede dar vida eterna. Solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que aunque Dios tiene muchos hijos, no todos son valientes. No todos son valientes. Y muchos le huyen a esta misión que Dios tiene para nosotros. Pero qué bueno aquellos que se plantan en su lugar. Qué bueno aquellos que defienden. Y que aunque todos retrocedan, y así me toque ir solo, voy. Así me toque ir solo, voy. ¿Por qué? Porque está peleando las batallas de su rey. Y nos sigue diciendo la Escritura. En el versículo 13 nos dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. El campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín, y David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos, y David dijo con vehemencia. ¿Sabes? Estaban en guerra. Y allí en Belén había una guarnición de filisteos, de los enemigos. 3 de estos hombres bajaron allí y estaban cerca de David. Y vean las características, porque estos hombres fueron especiales, porque estos hombres fueron sobresalientes entre todos los valientes de David. Ahí más adelante nos sigue dando el listado y nos dice que ninguno de ellos igualó a los 3 primeros. Ninguno de ellos. ¿Pero por qué? ¿Sabe? Aquí nos da la respuesta. ¿Por qué? ¿Sabe? David tuvo un vivo deseo. Aquí nos dice que David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. ¿Saben? Estos 3 hombres sobresalieron porque estaban cerca a su rey. Y estaban tan cerca de su rey que escucharon el deseo de su rey. O sea, ellos percibieron el deseo de su rey. David dijo con vehemencia que él me diera a beber. Él en ningún momento le vemos en la escritura que él mandó a alguien. Él no mandó a nadie. Él no mandó a ninguno de estos 3 hombres, ni a ninguno de sus 37 valientes, ni a ninguno de su ejército. Sino él tuvo un deseo que expresó. Y tampoco vemos que él gritó para que todo el mundo lo escuchara. Él tuvo este deseo en su corazón. Y estos 3 hombres estaban tan cerca de su rey que alcanzaron a escuchar ese deseo. Y yo me imagino allá los 3 diciendo: bueno, mi rey desea agua del pozo de Belén. ¿Qué hacemos? Vamos. Y estaba ahí el otro diciendo: pero ¿cómo? Si es que allá está la guarnición de los filisteos. Sí, pero es que nuestro rey desea agua de ese pozo. Y entonces los 3 se pusieron de acuerdo: vamos los 3. ¿Sabe por qué hicieron esto? Porque amaban a su rey. Porque amaban a su rey. Y lo amaban más que a sus propias vidas. Y
esto es para que nos preguntemos cuánto tú amas a tu Señor. ¿Cuánto tú amas al Señor? ¿Lo amas más que a tu propia vida? Y aún también es para que nos preguntemos cuán cerca estamos del Señor para poder percibir el deseo de nuestro Señor. ¿Estamos tan cerca que podemos escuchar su susurro del deseo de Él? Estos 3 hombres estaban tan cerca de su Señor que lo escucharon. Y a ellos no les importó su vida. Ellos tuvieron en poco su vida, con tal de satisfacer los deseos de su rey. Por eso es que estos 3 hombres sobresalieron por encima de los demás. ¿Sabe? Yo me decía, bueno, yo quisiera estar por lo menos en el grupo de los 37. Sí, por lo menos en el grupo de los 37. Pero ¿sabe qué me desafía a ser de esos 3? Me desafía a ser de esos 3 que están cerca de su rey, que aman tanto a su rey, que están dispuestos a darlo todo por él, que están dispuestos a satisfacerlo en todo a su rey. Y como les dije, ellos no necesitaron una orden para ir por agua. Ellos no necesitaron esa orden. Ellos lo que necesitaban escuchar es: ¿qué desea mi rey? ¿Qué desea mi rey? Para yo complacerlo. La escritura nos sigue diciendo allí en el versículo 18: y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sardia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe. ¿Más qué? Mas no igualó a los 3 primeros. Aunque era un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que llegó a dirigir a este grupo, nos dicen que no igualó a los 3. ¿Por qué? Porque aunque estaba cerca de su rey, no estaba tan cerca como esos 3 primeros. Y nos sigue diciendo el otro hombre, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Catseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de su mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30. ¿Pero qué? No igualó a los 3 primeros. No igualó a los 3 primeros. Y quiero que te preguntes: ¿cuán cerca estás de tu rey? ¿Cuánto amas a tu Señor? ¿Cuánto amas a tu Señor? Y vea aún algo también que me llama la atención: es que después de que ellos fueron y arriesgaron sus vidas para traer agua allá del pozo de Belén, rodeado de enemigos, y ellos fueron y trajeron el agua para dársela a su rey, le dijeron: rey, aquí está. ¿Y qué hizo el rey? No se la tomó. No se la tomó. La derramó en tierra para Jehová. Amén. Y aquí no vemos a esos 3 hombres, pero ¿cómo así? ¿Arriesgamos la vida para nada? Desanimados. ¿Arriesgamos la vida para nada? O sea, ¿qué hicimos? ¿Qué es este desprecio para con nosotros? No. Ellos callaron. Ellos no dijeron nada. ¿Por qué? Porque amaban tanto a su rey que lo querían complacer en todo. Y si mi rey pide agua para botarla en el piso y derramarla a Jehová, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque yo lo voy a cuestionar. Y sabe que muchas veces nosotros como hijos de Dios lo que hacemos es cuestionar. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que vamos a ir un grupo y vamos a empezar a tocar puertas? ¿Pero cómo?
Pero ¿cómo nos vamos a ir al centro a pararnos y empezar a dar ese mensaje de salvación a la gente cuando la gente quiere estar ahí disfrutando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y empiezan las personas, aún hijos de Dios, más a cuestionar que hacer. Y lo que no nos damos cuenta es que multitudes se están yendo al infierno. Multitudes están pasando a la eternidad sin Cristo. ¿Por qué? Porque no hay quien les predique. ¿Dónde están ese ejército de valientes que quieren complacer a su rey? ¿Dónde está ese ejército de valientes en esa misión que Dios tiene para ti? Cuando la gente está muriendo sin Cristo, cuando muchos no le conocen como su Salvador, como su Señor. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Segundo de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? Cristo vino y murió por este mundo. Cristo murió por todos, pero todos no son salvos porque todos no le creen a Él. Él pagó esa deuda que teníamos nosotros. La Escritura dice que porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Y Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que todos sean salvos. Es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero Él quiere formar este grupo de valientes que vayan y prediquen su palabra. ¿Sabe? Termino con esto. Él empezó con 12 hombres. Uno de ellos traicionó a Jesús, estando con Él por 3 años. Por más de 3 años. Traicionó a Jesús. Y estos hombres se quedaron allí. Y Jesús les dice allá en Hechos 1:5: quedaos aquí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. ¿Sabe? El Señor no nos envía solo. Él nos dice: el Espíritu Santo nos da ese poder. Porque la tarea de nosotros no es convencer a nadie. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y Él nos dice qué debemos decir. Ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Él nos pide que seamos esos valientes que van. Así que, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser uno de esos valientes? Que va a anunciarle a este mundo que todavía hay oportunidad, que todavía la puerta está abierta, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Dios necesita ese grupo de valientes. Y espero en mi corazón que usted sea uno de ellos. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, tú nos rescataste de este mundo perdido,
de este mundo, Señor, que vaga tras la vanidad, que está gobernado por el enemigo, Señor, por este sistema mundano, Señor. Gracias te damos porque tú nos rescataste de ese lugar, Señor, y porque tú diste tu vida por nosotros. Gracias te damos, Señor, por esa salvación tan grande que es por la fe en tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, pero también te doy gracias por esa misión y por esa tarea que tú tienes para estos valientes, Señor. Ayúdanos, Señor, no permitas que seamos negligentes en este deseo tuyo, que es que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Señor, ayúdanos a ser de estos valientes, y que tu iglesia, Señor, con valentía nos esforcemos, Señor, en ir en esa misión que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.